concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, 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 muy buenas noches. Qué lindo poder reunirnos una vez más acá en Radio Hope 90.3 Quilmes, Argentina. La reunión de cada martes de 20 a 21. Ahora, mes de diciembre, qué belleza. Se acercan las fiestas, se acerca la Navidad, se acerca el fin de año, año nuevo. Después vienen los Reyes, después viene Pascua. No, me fui. Volvemos a diciembre. Qué linda fecha ver a la gente, ¿no? Que está con esta alegría, pensando cómo armar el arbolito, cómo decorar la casa, qué vamos a comer, a quién vamos a invitar, con quién voy a pasar las fiestas. Es todo un clima realmente de alegría. Bueno, esperamos que por lo menos lo sea así en tu casa, que podamos estar celebrando. Especialmente la Navidad para nosotros tiene una fecha muy especial porque es el nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador. Más allá de si nació o no un 24 de diciembre, que sé que es tema de polémica, lo que sí sabemos que nació. Nació, dejó su trono de gloria, dejó todo su poderío, todo lo que allí era su zona, ¿no? de confort para venir acá a hacerse hombre. Y no solo se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, ¿no? Porque además de hacerse hombre, de vivir entre nosotros, conociendo justamente todas nuestras limitaciones físicas, anímicas, además murió en una cruz, ¿no? Que era la peor muerte que podía haber en ese momento, la más humillante. Pero no quedó ahí la obra de él, sino que resucitó para abrirnos a nosotros una esperanza, que un día vamos a estar disfrutando con él de su gloria. Qué hermoso que es diciembre, cuántas cosas nos hace reflexionar. Mes de paz, mes de amor, mes de reconciliación, mes de restauración. Hoy vamos a estar hablando de tantos temas interesantes, por eso no te muevas de ahí, quédate en Radio Hope. Si es la primera vez que nos sintonizaste, decimos muy bienvenido. Y si sos oyente habitual, gracias por estar cada martes ahí, porque preparamos el programa pensando en vos. Y yo no estoy sola, por supuesto, estoy aquí con el equipazo de cada martes. Muy buenas noches a la productora Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas, y qué bueno es volver a encontrarnos como para compartir este tiempo que tanto nos bendice y esperamos bendiga a ustedes también. La co-conductora del programa. Muy buenas noches, profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, mis queridas amigas. Qué precioso que es verlas siempre y qué precioso que es saber que está la audiencia ahí escuchándonos, y esto es para vos. Así que bienvenidos a un nuevo martes y disfrutemos juntos este tiempo de coinonía. Tal cual. Muy buenas noches al señor operador Cristian González, que él siempre acepta los desafíos de cada martes, pone esto, saca lo otro, agrega aquello, pobre. Total. Bueno, pero él lo hace con una sonrisa. Gracias, Cristian, por tu buena onda. ¿Y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. Bien, los aplausos, muy bien. Muy bien. Me lo digo sola, muy bien. Aquí estamos, pasándola bien. Nosotros nos divertimos y esperemos que ustedes del otro lado también. Y como justamente se trata de que acá estamos nosotros, pero del otro lado necesitamos, por favor, que estén ustedes del otro lado, porque esa es la idea. Le pasamos las vías de comunicación. Sí, nos pueden llamar al teléfono 4257-0821, 4257-0821. En Facebook nos ubican en los perfiles En Sala de Espera, Hope es Tuya. Y nuestra página www.radiohope.com.ar. Nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y si quieren volver a escuchar algunos de los programas que ya han sido emitidos, pueden ubicarlos en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. 5 años de programa. ¡Wow! Sí, No. 5 años.
Ya estamos por terminar el jardín. Exactamente. Fiesta de egresados. Fiesta de 5 egresados. años. ¿Cómo se pasaron estos 5 años recién? creer. Estábamos en el backstage hablando Sí. del tema. ¿Cómo se pasaron estos 5 años? Y bueno, cada día que venimos, chicas, es como un nuevo comienzo. Sí. Apasionadas por este lugar que amablemente nos han dado nuestros pastores Sí. y cada vez más enamorada de lo que hacemos y con ganas siempre Sí. de traer un nuevo tema, Dios mediante, para bendecir sus hogares, los hogares de todos aquellos que nos escuchan. Sí, aparte, bueno, con toda el cambio y la renovación en la Hope, ustedes, bueno, no saben lo que es esto. Es una maravilla cómo está restaurándose todo este lugar, desde la Divino. cocinita, Ay, no, la lujo. sala de producción, Sí. todo a nuevo. Así que bueno, hay una gratitud en nuestro corazón Ay. a los pastores porque pensaron, bueno, en Radio Hope y Sí. realmente está quedando esto bellísimo. Sí, No sí, saben sí, lo que es sí. el baño, un lujo. Un lujo, totalmente. Así que bueno, gracias a Dios primeramente, bueno, y a nuestros pastores. Yo le cuento que en este momento estamos con 23 grados 4 centésimas, temperatura agradable si las hay. Muy agradable, realmente estamos teniendo unos días muy lindos y en un ratito les voy a estar contando cómo sigue la semana. Así que bueno, estén atentos porque ya les voy a informar. Y ustedes saben que este programa está auspiciado por... Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Dorcas, por supuesto. Dorcas ahí siempre a la vanguardia. Totalmente. Ella lleva la delantera de lo que se usa de la nueva temporada. Ahora vienen las fiestas, tenés que ponerte ese vestido bonito, Claro. esos accesorios. Sí, o si no, para regalar. También para regalar. Bueno, ahí Patri te va a asesorar, Vivi también, son 2 joyas. Y encima con tarjeta de crédito. Guau. Genial. Aprovecha porque vas a quedar re bien como una reina y como un rey con esos regalitos. Bueno, yo les cuento, Sí. siempre vengo con esta sabiduría que Dios me ha dado, que hoy es 5 de diciembre. Impresionante. no sabía. Impresionante lo mío. Sí, Yo vengo, sí. Y justamente el día anterior fue 4. Sí, O es sea, 4. Y impresionante. mañana es 6. Y re bien. No, terrible lo mío. Bueno, Y el pero- viernes 8. Perfecto. Pero la vamos matemática. a hablar de hoy del día 5 de diciembre, porque estaba así como a veces hago pispeando las efemérides. Ajá. A mí me gusta pispear. Y resulta ser que en este día 5 de diciembre es la conmemoración del fallecimiento de un compositor que a mí personalmente me gusta mucho. Y hoy quería compartir con ustedes algo de la vida de este compositor A ver. y su obra. Sí. Estoy hablando nada menos que de Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, Qué palabras lindo. mayores. Mori. Palabra- Ay, me gusta con locura. Totalmente. Él nació un 27 de enero de 1756 y fallece un 5 de diciembre de 1791. Esto nos habla claro. de una breve vida, apenas 35 años lo tuvimos con nosotros. Sin embargo, la obra de él es extensa. ¿Por qué es extensa? Bueno, porque él comenzó desde muy temprana edad a destacarse. Era prodigioso su talento musical. Su padre Leopold, un famoso violinista también, él se dio cuenta, ¿no?, del talento que él tenía y lo educó, ¿no?, en forma muy especial, muy precisa en el área musical, además de todo lo cultural, pero puntualmente en esto, al ver que él tenía semejante talento. Lo que podemos ver de él,
que su talento musical descollaba en una época y en un momento histórico que había muchísimos músicos que realmente destacaban. Sin embargo, él tenía algo sobresaliente. A los 6 años de edad ya era compositor. Era intérprete avanzado en instrumentos de tecla, eficaz violinista con una extraordinaria capacidad de interpretar partituras. Wow. Estoy hablando de 6 años de edad. Aún hoy se interpretan 5 de las piezas que él escribió a esa edad para piano, se siguen interpretando en conciertos. Wow. 6 años de edad. Él, además de esto, bueno, compuso después a lo largo de su breve vida, pero con muchos frutos, sonatas, sinfonías, óperas. Le voy a nombrar 3 de las más conocidas: La flauta mágica, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, ¿no? Para nombrar alguna. Bueno, conciertos para piano, misas. Fue muy fructífero todo lo que él realmente produjo. A mí me gustaría en este momento escuchar un pedacito del Requiem que él hizo, que se llama Rex Tremendae Majestati, que quiere decir Rey de tremenda majestad. Por supuesto, yo después le voy a leer un poquito de la letra porque es muy largo. Es más, después les voy a contar que él no lo pudo terminar, la obra de él quedó inconclusa porque él fallece y un discípulo de él lo termina. Pero él lo comienza, en su mayor parte lo hace, y me gusta la letra porque justamente, fíjense, con este título está hablando de nuestro amado Jesús, Rey de tremenda majestad. Y está dirigido nada menos que por Karajan, que para mí es uno de los directores palabra mayor. Escuchamos un pedacito de este Requiem y seguimos. En sala de espera. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada. Impresionante la partecita, ¿no? maravilloso. La partecita Te pone la piel de gallina. Te pone la piel de gallina. Tenía algo tan particular, ¿no? Mozart. Él no solo tenía la característica de su talento, de la obra que escribía, sino que tenía una memoria para las partituras prodigiosa. Él leía una partitura una vez y ya Y la quedaba memorizaba. grabada en su memoria. Por lo tanto, a veces había como, no sé si decir una leyenda sobre él, que él no necesitaba piano para componer, porque tenía toda la melodía en su cabeza. En realidad lo que él tenía era una memoria prodigiosa. Y el papá desde muy pequeño notó esto, que él leía una partitura una vez y ya sabía exactamente toda la partitura de memoria, le quedaba instalada en su cabeza y no necesitaba más el papel. Pero además se le sumaba a esa memoria prodigiosa la improvisación. Qué bárbaro. Él tenía esa característica que aparte le gustaba, porque era como que había piezas que a él le parecía que tenía que ir variando de acuerdo al público o al momento o al lugar donde estaba tocando. Entonces, eso hacía que muchas de sus obras, después que él fallece, cuando la encuentran, parecían incompletas. ¿Por qué? Porque había pedazos que no estaban. Claro, que él las improvisaba. Porque él dejaba esos espacios a propósito. A él le gustaba así, le gustaba considerar que escribir todo no le permitía después variar. Entonces él en público esas partes las rellenaba a lo que en ese momento Claro, algo solo un genio Sí, puede hacer genio, eso. porque la improvisación era algo es un peligro.
Es más, hay una historia de que cuando él era un pequeño, pues estamos hablando de una vida muy breve, ¿no? La de él, y que comenzó a los 5 o 6 años. El papá le comenta esto a un famoso músico de la época, que su hijo tenía una memoria prodigiosa. Y se ve que, bueno, este músico no lo creía mucho. Estoy hablando del prior benedictino Placidus Sciarri. Le parecía que era mucho pensar que un chico todavía tan chiquito, pequeño, 6 años, podía desarrollar eso. Entonces, el padre medio como que lo desafía a este famoso compositor también, a que escriba una partitura para su hijo, y mi hijo se la va a interpretar. Entonces, bueno, él prepara esta partitura, la escribe en un allegro en mi bemol mayor. Era difícil la partitura, pero no tenía muchas pretensiones. Bueno, pero como él era un niño, se la da para que la toque en el momento. Se esperaba que mínimamente la leyera. No, él la pone sobre el piano y empieza a tocar. Ahí nomás, la primera vez que la veía la partitura. Ya todos creyeron que era un milagro que un niño la partitura que nunca había visto, ahí sobre la marcha la tocara. Pero lo que no sabían los oyentes, y solo lo sabía el escritor, que mientras él estaba tocando, la empezó a cambiar, agregándole modulaciones, pasajes, fugas. Pero una cosa que el que la había escrito se quedó maravillado, porque él había hecho una sonata dentro de todo simple, y él la convirtió en una obra majestuosa, porque en medio de la que la tocaba, la improvisación. Eso habla de la genialidad. Sí. Era el talento que le fue dado, ¿no? Era un talento fuera de serie. Y eso le debió una situación que no está por ahí totalmente confirmada, pero que había cierta rivalidad con otro compositor del momento, muy famoso. Estoy hablando de Salieri, que no solo era compositor, sino que era también, por su talento, maestro, enseñaba música. Fíjense los alumnos que tenía, ¿no? Beethoven, Schubert, Liszt. Bueno, así como una pequeña selección de Alemania. Vaya si este Antonio Salieri tenía talento. Pero él, con respecto a Mozart, tenía algunas dudas, porque lo veía hacer estas locuras, y como que él creía que Mozart en algún sentido mentía, como que él de alguna manera todas estas cosas eran ensayadas. Es más, él siempre buscaba esas partituras que normalmente el compositor empieza a hacer con prueba y error. Entonces tacha, enmienda, corrige, y las partituras de Mozart no tenían esa característica, porque él todo lo tenía en su cabeza, con esa memoria prodigiosa, y cuando lo volcaba al papel ya la tenía resuelta. Claro, o sea que no había ni enmendadura ni tachadura. Igualito, ¿viste? Y así eso a Salieri, como lo de uno. tal cual. Y eso a Salieri lo ponía loco, pero finalmente, ¿no? Si bien hubo entre ellos algunas situaciones raras, cuando por ejemplo Mozart, hoy hablábamos que una de las óperas que escribió, Las bodas de Fígaro, ustedes saben que la primera vez que él la presenta en público fracasa. Las bodas de Fígaro. Claro. Ni el público ni el emperador en ese momento la entendieron. Y bueno, y Mozart pensó que había sido Salieri que se lo boicoteó. Pero en realidad después, bueno, con los años se ha descubierto que no pudo ser, porque él estaba, digamos, con otra ópera que había escrito él en otra parte. Bueno, esas cosas que quedaron ahí medias dudosas, pero si bien por ahí había una cierta rivalidad, Salieri termina admirándolo, al punto que luego pasa a ser él el profesor del hijo de Mozart. O sea que finalmente, ¿no? La rivalidad desaparece. Y yo quiero que escuchemos un pedacito de otra obra. Estaríamos toda la noche escuchando, pero no se puede, el programa dura 1 hora. Quiero que escuchemos un pedacito, Coronación más in si mayor, Gloria se llama, que la interpreta Mozart en la Catedral de Salisbury. No da ganas de cortar porque es bellísima. Yo les cuento un poquito la letra que dice, porque está muy relacionado con las fechas que estamos viviendo, que es la venida del nacimiento del Señor Jesús. Dice así: gloria a Dios en lo más alto y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gran gloria. Señor Dios, Rey del cielo, Dios el Padre Todopoderoso, Señor unigénito Hijo, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, escucha nuestra oración. Tú que te sientas a la diestra del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú eres Señor, solo tú eres el Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios el Padre. Amén. Eso es lo que acabamos de escuchar. Qué adoración. Una adoración tremenda con una música, ¿no? Acorde. Así que bueno, tremendo. Y para culminar les cuento que bueno, lamentablemente en una época en que los antibióticos todavía no existían, tuvo muchas enfermedades. Y yo leía, ¿no? Que tuvo, bueno, fiebre reumática, neumonía, toda una selección. Y yo digo, y dentro de todas esas enfermedades, él seguía componiendo. Qué bárbaro. No lo Genio. detenía nada. Pero finalmente, a los 35 años de edad, él fallece víctima de una infección de estreptococo. Mira, Esto se ha descubierto recién en el año 2009, porque no mira. se sabía bien la causa de su de la enfermedad que lo mató. Claro. Bueno, se ha descubierto eso. Era la falta de antibióticos. Claro, es una bacteria. Claro, pero bueno, lamentablemente muy joven, tenía todavía mucho para dar, pero realmente vale la pena conocer su obra. Así que bueno, yo los invito a que la descubran, la sigan investigando, porque es maravillosa. Es maravilloso. Así que bueno, nos vamos a ir ahora a un corte, escuchando un pedacito más de Gloria y enseguida volvemos. Maravilloso, maravilloso. Gracias Cristian por pasarnos este pedacito más, porque nos habíamos quedado con ganas. Y acá estamos volviendo para contarte que, nuestro programa En Sala de Espera tiene el honor de tener un nuevo auspiciante. Ay, qué bueno. Hoy inaugura con nosotros, está auspiciando este programa. Panadería Artesanal Millalón. Acércate a conocernos en 12 de octubre 1266 entre Blas Parera y Vélez Arfiel, Quilmes Oeste. Atendida por sus dueños. Panadería Artesanal Millalón. Ay, qué rico. Yo solo pensar yo pan quiero. caliente. Pan caliente y con manteca. Sí, Me aparte da yo Sí. les cuento. muy de calorías. Si eso ustedes lo que estoy entran a la diciendo, ¿no? página de Panadería Yo, Millalón, los pan dulces que Eso hacen, es lo que Ay. quiero en esta fecha. no tienen idea. Luis no, hace no. unos pan dulces espectaculares. Y los budines. Yo estuve viendo nada más que la foto y ya. La foto de los pan dulces es sin igual. No. Y el sabor Impresionante. es así, pues ¿Sí? este año todavía no, pero el año pasado los comí riquísimos. Me tengo que poner Así rápidamente bien. Así que bueno, no pueden desaprovechar. Vayan a Panadería Millalón para comprar ya todo lo que necesiten para estas fiestas. Bien, bien. La verdad que recién escuchando esta música tan maravillosa, hablábamos con mis compañeras, con las chicas, y pensábamos, ¿cómo será la música en el cielo, verdad? Sí. Si esta música maravillosa, por cierto, nos transporta, nos lleva a otro lugar, ¿cómo será llegar al cielo y escuchar la música y la adoración, ¿no es cierto? Sí, la celestial. La ¿no? celestial, esa música celestial, y la verdad que no lo imaginamos, suponemos que debe ser maravilloso y que traspasa todo aquello que podemos imaginar. Me gustaría llegar y escuchar, no ahora todavía, Sí, no, pero no es como que Pronto. un par de poquito años, más, un ¿cuántos poquito años más, sí. sí. Y en esta 20, noche, 30. sí, 40 también, Buah. Y en esta noche me gustaría hablar o compartir con ustedes acerca de la restauración y hablar del especialista, ¿no es cierto?, con comillas, en restauración, que es Dios. El versículo bíblico está en Hechos 2:33. Vamos a hablar un poquito de Pedro. Y este versículo dice lo siguiente: Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios.
el Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. Este es el mensaje, el primer mensaje que da Pedro, podríamos decir en el culto inaugural de la primera iglesia cristiana. Él abriendo, ¿no es cierto?, este culto por primera vez. Seguramente ninguno de nosotros lo hubiéramos elegido. ¿Por qué? Bueno, negó a Jesús abiertamente con juramentos y maldiciones y lo abandonó cuando había prometido no hacerlo. Sencillamente podríamos decir que no tenía autoridad moral para ser el predicador de semejante evento. La portera del sumo sacerdote Anás, horas antes de la crucifixión de Jesús, le preguntó a Pedro si era uno de los discípulos de Jesús. Y él le contestó, no lo soy. Eso lo podemos encontrar en Juan 18:17. Minutos después, mientras se calentaba, uno de los siervos insistió en que era uno de los seguidores de Jesús, a lo que Pedro respondió, Claro. no conozco a este hombre. Y finalmente alguien lo reconoció y él, asustado con juramentos, dijo que no sabía quién era ese hombre. Es decir, lo que predijo Jesús se había cumplido. Antes que cantara el gallo, Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, algunos días después, con un total desparpajo, le dijo a sus conciudadanos, ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Acusó a los judíos de haber matado a Jesús cuando él no hizo nada para impedirlo. Más adelante en su discurso expresó, por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, eso está en Hechos 2:36. Y al día siguiente, frente al pórtico de Salomón, que dijo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Y Hechos 3:14 dice, ustedes rechazaron al santo y justo. Wow. Bravo este Pedro, diferente absolutamente a aquel que lo negara 3 veces. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó en el medio? Podríamos decir que Pedro no vivió para siempre con la cabeza gacha, ¿no? Superó ese pasado de dolor, de error, porque permitió que Jesús lo restaurara. Claro. Podemos decir que todos nosotros, algunos más, otros menos, hicimos cosas que no estuvieron bien. Pero no tenemos que permitir que las frustraciones, los errores del pasado, las malas decisiones condicionen nuestro presente y aborten los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque el poder para experimentar la restauración, esa misma restauración que sufrió o que estuvo disponible para Pedro, está disponible hoy para cada uno de nosotros. Es decir, podemos decir que pese a su traición, la traición de Pedro, él se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva. La restauración que él experimentó fue total, definitiva y rápida. Ahora, tenemos algunas características de la restauración que vamos a ver. La primera característica de esta restauración de la que estamos hablando es el arrepentimiento. No puede haber restauración si no hay arrepentimiento. Algunos dicen que el tiempo lo borra todo y puede ser cierto en algún sentido, pero nunca respecto del pecado. El tiempo puede acallar la conciencia, pero nunca borrar la culpa. Es decir, que el primer paso en el camino a la sanidad pasa por la estación del arrepentimiento.
Pedro se arrepintió. ¿Cuándo? Bueno, cuando su mirada se encontró con la mirada de Jesús. Lucas 22:61 dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. De esto podemos llegar a la conclusión de que si después de haber pecado nuestros ojos se encuentran con la mirada de Jesús, indefectiblemente el resultado tiene que ser el arrepentimiento. Nadie queda incólume ante la mirada escrutadora del Señor. ¿Cómo te das cuenta que la mirada de alguien no se ha encontrado con la mirada de Jesús? Bueno, cuando esa persona justifica sus acciones equivocadas mediante excusas. Cuando eso ocurre, nada ocurre. Es decir, que la restauración no puede ser posible. Claro, todavía hay algo que la está que como le bloqueando. falta, exacto, ¿no? Y muchos queremos ser usados por Dios para transformar las vidas de otros, pero muchas veces no queremos nosotros mismos ser restaurados por el Señor. No queremos ser transformados, pero sí queremos ayudar a transformar a otros. Y Dios no va a derramar su unción en personas que no se dejen dominar enteramente por Él. A menos que seas transformado por el Espíritu Santo, Él no te va a usar para transformar a otros. Es así de sencillos. Cash Luna hablaba en un libro de su autoría, y comentaba que en una iglesia se estaba buscando un pastor para que dirigiera esta congregación, y uno de los directivos, un hombre de edad, un anciano podríamos decir, estaba proponiendo invitar a un joven que demostraba tener unción sobre su vida, y Dios lo acompañaba con prodigios y milagros. Era tal la insistencia de este anciano para atraer a este joven, que otro del miembro de la iglesia se ofuscó, ¿no es cierto? Y le decía: pero ¿por qué no podemos traer a otra persona y tiene que ser este joven? ¿Este joven tiene el monopolio del Espíritu Santo? A lo que el anciano responde: seguramente no, pero el Espíritu Santo sí tiene el monopolio del joven, ¿verdad? Como que el muchacho estaba absolutamente empapado en la unción de Dios. Jamás podremos tener el control del Espíritu Santo, pero procuremos ser personas de quien el Espíritu Santo tenga el control. Eso nos va a hacer restaurar, ¿no es cierto? Ahora, la segunda característica es el tiempo de la restauración. Dijimos recién que la restauración de Pedro había sido rápida. Jesús estuvo con sus discípulos poco tiempo, apenas 40 días después de su resurrección, ¿no? El día de la ascensión, cuando los discípulos vuelven al aposento alto, Pedro inmediatamente propone que se elija a la persona que iba a suceder a Judas. Es decir, inmediatamente él, se pone en pie, toma decisiones, y su liderazgo es aceptado por el resto de los discípulos. Es decir, poco tiempo después de su infame negación de Jesús, él es levantado como un discípulo con toda la autoridad como para tomar estas decisiones, y fue elegido para dar este primer mensaje ante la iglesia primitiva, ¿verdad? Es decir, como que él fue el predicador de este primer culto, y después también predicó ante el Sanedrín. Él había sido absolutamente restaurado en su liderazgo. Y podemos decir o aprender de esto que la restauración espiritual, no siempre la ministerial, suele ser simultánea al perdón que Dios concede
después del arrepentimiento. Es decir, la restauración espiritual es simultánea al perdón que Dios concede después del arrepentimiento. Tiene que existir ese arrepentimiento, ¿eh? También es cierto que Pedro fue restaurado cuando aprobó el examen. ¿Qué queremos decir con esto? 40 días atrás Pedro había deshonrado a Jesús, negándolo, ¿verdad? Ahora tenía una nueva oportunidad para vindicarse, es decir, hablar de este Jesús delante de toda una multitud. Enfrentó la misma prueba, pero en este momento él aprobó esa prueba, ¿no es cierto? La única manera de superar el problema es rendir el examen nuevamente. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Cuando no aprobamos, cuando desaprobamos, es como que pasa un tiempo y Dios vuelve a presentarnos esa misma prueba. Y si no desfallecemos, porque a veces nosotros desertamos, es como que Él nos da esa segunda oportunidad para que nosotros podamos aprobarla. Con esto no quiero decir que digamos la restauración siempre va a ser después de 40 días. No es el tiempo en sí, ¿no? La restauración de Pedro no dependió de estos 40 días que pasaron, sino del cambio de carácter que él sufrió en ese tiempo. Claro, de la disposición de corazón de cambiar, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Y a veces el cambio de carácter lleva más tiempo que 40 días, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros somos obstinados y no queremos cambiar. Jesús trata de crear en nosotros un estado de arrepentimiento que permita la rehabilitación, ¿no? Pero la lección que podemos aprender de esto es que si no abandonamos, si no tiramos la toalla, Jesús siempre nos da una segunda oportunidad, ¿no? ¿Cuál es la lección de esto? Perseverar. Digamos, volverlo a intentar. Jesús no nos considera fracasados porque no lo logremos, sino que Él está siempre esperando, porque para Él los tiempos, digamos, no son tan importantes, sino que Él espera esos cambios en nosotros y cuanto más rápido va a ser beneficioso para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces es como que no desmayemos, porque Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Y la tercera característica habla de los resultados de la restauración. Hechos 3:19 nos cuenta algo. Dice, Pedro hablando dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es decir, Pedro vivía lo que predicaba, porque él se arrepintió y se volvió a Dios, ¿no? Y cuando se arrepintió, Dios lo perdonó, borró sus pecados y lo llenó de su santa unción. El resultado fue un hombre saturado de poder. Recién hablábamos del cambio que él sufrió, ¿no? Primero lo negó y después hablaba con una autoridad delante de la multitud y miles de personas se convertían al Señor. Es decir, Dios lo saturó de ese poder, de esa santa unción y que lo capacitó para ejercer el ministerio para el que había sido encomendado. Por eso Pedro pudo decir, Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora, ¿no? Es decir, el Padre le dio a Jesús el Espíritu Santo y Jesús nos lo dio a nosotros. ¿Por qué? Porque así lo quiso. La Biblia nos cuenta que Él nos ama celosamente. La versión
Reina Valera dice que el espíritu que Dios nos dio nos ama celosamente, nos anhela celosamente. Esta es la razón por la que creemos que Dios está más interesado en darnos su unción que nosotros en recibirla, porque nos ama. Él quiere concedernos esta unción que sobrepasa nuestro deseo por tenerla. Y la última perla que quiero dejarles es que cuando algo es restaurado, siempre crece, mejora y se multiplica de tal manera que su condición final supera su estado original. Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. Lo bendijo más abundantemente en sus últimos días que en los primeros. Pedro fue mucho más influyente después de su restauración que antes de ella. Y probablemente eso es lo que nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer en nosotros, ¿no es cierto?, será muchísimo más grande de lo que alguna vez hemos imaginado. Vos que nos estás escuchando en este momento, ¿no? ¿Necesitas restauración? Anímate, porque el poder de Dios no tiene límites. Si Dios pudo restaurar a un hombre como Pedro, seguramente va a poder restaurarte a vos. Podrás estar sumido en la noche quizás más oscura de tu vida, o podés encontrarte en una prisión de desesperanza. Sin embargo, Dios puede estar armando la escena de tu reaparición y restaurarte al punto de partida sin que lo sepas. De manera que anímate. Dios puede restaurarte y esta noche puede ser tu gran oportunidad, porque Dios es el máximo especialista en restauración. Momento justo para escuchar un tema de Hillsong que dice Padre o Father en inglés. Y ya volvemos porque hay más en sala de espera para vos. Acá estamos recibiendo saluditos y hay un saludito muy especial de María Catalina de Espósito. Ay, qué bueno. Que dice que bendición escucharlas, además de saludarlas, y le deja un beso grande a... Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, feliz. A la profe Alejandra, Gracias, ayer fue su cumple. gracias, Feliz cumpleaños. chicas, Feliz gracias. cumpleaños. Todavía no te lo habíamos dicho. Feliz No. cumpleaños. Gracias, yo tengo XX años más un día. Ay, Se dice, no, es sí, el cumpledía, año y día. Sí, Claro, muchas así gracias, verdaderamente La venimos me han saludando desde ayer y nos Sí, habíamos olvidado me de han saludarla. saludado, me han orado hasta dejarme nana, como diría Ay, nuestro mi pastor. vida. ¿Qué más? Me están bombardeando por el chat del Face, grabaron gente mandándome saludos. Una producción. Así, Gracias, somos- porque esas son muestras de afecto y verdaderamente a uno le hacen muy bien. Y yo no tengo historia con respecto al cumplir años. Es como que para mí el haber llegado un año más es celebración absoluta, ¿no? Porque como que la tengo que remar, digamos como así, ¿no? Sí. Dios me pone un par de remos extra y a veces rema él solito. Cuando yo me canso, rema él solito. Pero acá tengo a mis amigas que me ponen otros par de remos más ahí que le ayudan un poquito a Dios a ir un poquito más rápido y que con la ayuda de las oraciones uno sale rápido a pista. Totalmente. Así que bueno, verdaderamente muchas gracias por la compañía de siempre, el amor, el afecto. Es como que me han dado una sobredosis de afecto, ya no sé qué hacer, es con tanto afecto, es como que me aplastaron Y todavía directamente. falta, porque esto es Claro. estilo cumpleaños gitano, sigue. Sigue, buenísimo. Estamos todavía 7 días, 8 días. Sí, Ayer fue un día estamos complicado para saliendo a festejar. pista. Como que el lunes, viste, Sí. no es un día como muy wow, festejemos un lunes. Pero bueno, Seguimos. sí, bueno, hagámosla.
el mes del Ahí está, todo diciembre festejo. Y acá tenemos otro saludito de Clara Viviana Monzón. Dice, son una bendición, excelente programa. Dios la siga usando. Así que, Gracias, bueno, Vivi. Gracias, Vivi, te queremos mucho. Viva Millalón. Arriba Panadería Millalón. Bueno, continuando sobre el tema de la restauración. Sí, me gusta mucho este tema de la restauración. Y cuando hablabas vos, Adri, pensaba, ¿no? Ese momento, ese instante en el que Pedro fue restaurado. Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, 3 veces, ¿no? Qué conmovedor, no sé, yo me lo imagino, o sea, yo en esa situación de Pedro, ¿no? Así como un poquito mal y así como culposa por algo, y el Señor viniendo a preguntarme eso, ¿no? Alejandra, o el nombre que vos tenés, ¿no? En este momento, ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? Y bueno, Pedro le dijo que sí, ¿no? Como así en ese asombro. Y Jesús le responde 2 veces que apaciente sus ovejas y una que lo pastoree, ¿no? Entonces, qué misión que le dejó. O sea, vino la restauración, pero vino la misión acompañando a esa restauración. Entonces, claro, ¿cómo no va a salir un Pedro remixado? Entonces yo decía, bueno, verdaderamente, porque muchas veces nos puede pasar que necesitemos una restauración en cualquier área de nuestra vida. Claro. No importa cuál, pero que venga el Señor con ese amor, ¿no? Porque acá no vino a culparlo, Pedro, mirá, vos, ¿cómo me vas a negar así? Claro. Con una cuestión de cuestionamiento. No, sino que fue a la médula del asunto y le dijo, ¿me amás? Entonces yo digo, ay, que Jesús te pregunte si uno lo ama. Te derretís. Sí, no, es como que lloraría un año seguido, no sé si le podría contestar. Pero me quedé con eso, ¿no? Con ese ¿me amas? Así que bueno, te lo dejo para que lo pienses, ¿no? Y pensando en una definición así, digamos, bien de diccionario de lo que es la restauración, ¿no? La palabra restauración es reponer, reparar, renovar de un estado actual y, digamos así, de un estado como estás hoy a uno como el que vas a estar, a un estado más ideal, digamos, ¿no? Y hay diferentes maneras de restauración según lo que sería la perspectiva de Dios. Entonces vamos a ir analizándolas. Una restauración acorde a la ley mosaica. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, lo vas a encontrar en Éxodo 22, versículo 1 al 3. Y dice, acorde, bueno, justamente a la ley mosaica, ¿no? Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. O sea, mirá, esta es una restauración bien de esta época, ¿no? Robaste uno, o hurtaste, o degollaste, bueno, devuelve 5. Y si fuera en el caso de ovejas, tenés que devolver 4 ovejas. ¿Cómo me gustaría que se aplique en la actualidad? Sí, sería maravilloso, ¿verdad? Habría que volver a la ¿Cómo ley se mosaica. llenarían las arcas del Estado? Escuchá, porque Totalmente. sigue un poquitito más y vas a decir, ups. Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y, digamos así, y fue herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tiene con qué, será vendido por su hurto. Fuerte. O sea, si vos no tenés con qué restituir, Vendido. Puede ser vendido. Wow, fuerte, ¿no? Convengamos que esta era la ley de Moisés, ¿no? Había que ordenar ese pueblo que iba caminando por un desierto. No era fácil. No era fácil, justamente. Bien, esa es una restitución que vas a encontrarla en la palabra. Otra más, la restauración material, por ejemplo. En el libro de Job, vos recién mencionaste, Adri, el libro de Job. Job 42, versículo 10 al 12, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y
Acá se me complicó la letra, perdón, porque lo estoy leyendo de lo que escribí. Pusieron en ellos, le dio una pieza de dinero, o sea, ellos le tenían que dar, estos amigos, le tenían que dar una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Sí? Mira vos, hablando de una restitución material estamos, claro, ¿no? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, escucha esto, 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces mira si Dios prosperó cuando y restauró. Claro. Sí, claro. Y mira, en muchísima más cantidad de la que tenía en un primer momento. Bueno, esa sería una restauración material. Una restauración de tipo espiritual y familiar, ¿sí? En Marcos 10, versículo 29 al 30. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces ahora en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos, tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Mira, si no es una restauración de tipo familiar y, como dice acá, espiritual. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Dios no se conforma con, digamos así, con ese estado primario, sino que nos va a llevar a un estado aún más bendecido, con una relación cada vez más intensa, mejorada. Pero esto no ocurre justamente de un día al otro, sino como fue en el caso de Pedro o de cualquiera de estos que estamos hablando, de estos personajes bíblicos, es el resultado de un proceso. Por ejemplo, como nos relata el libro de Daniel en el capítulo 4, el rey Nabucodonosor vivió este proceso de restauración. Si recordamos un poquito, él se había enaltecido. Después de ese enaltecimiento vino una caída. Después, con esa terrible caída, vino un reconocimiento de la persona de Dios. Con ese reconocimiento de la persona de Dios, de esa revelación de quién es Dios, vino el arrepentimiento. Y con ese arrepentimiento, como habías dicho vos, Adri, que es fundamental el arrepentimiento, vino la restauración. Entonces, sin ese reconocimiento de la persona de Dios y de su poder, si no hay un arrepentimiento de corazón, no es posible que podamos tener esa restauración. Claro. Y vos sabés que en la palabra vamos a encontrar 3 ejemplos, que algo mencionaste vos, Adri, en cuanto a la restauración. En el caso de Lucas 19, capítulo 19, versículo 1 al 10, lo encontramos a Zaqueo, que reconoció a quien había permitido pasar en su casa, o sea, al Señor, ¿sí? Y él restauró toda su situación y fue una nueva persona. Daniel, en el capítulo 4, 37, ahí es donde habla de Nabucodonosor, que aprendió justamente esa amarga lección y digamos así como que se dio cuenta quién era nuestro Dios, soberano en los cielos y en todo lo que está debajo de ellos. Job, lo mismo, en el capítulo 42 del 1 al 5, reconoce que su relación con Dios, si bien era buena su relación con Dios, no era tan profunda como la que experimentó al final de la prueba que tuvo, ¿no? Entonces, evidentemente, vino la prueba, vino la restauración, y con esa restauración la relación con Dios fue creciendo. Justamente, una restauración lo que va a provocar en tu vida es eso, crecimiento. La restauración, podríamos decir, no es un proceso gratuito, ni que así se da con un chasquido de dedos, ya está restaurado, sino que debemos ir transitando un proceso y decidir, tomar una decisión para ser restaurados, anhelar esa restauración, el volver a reencontrarse con Dios y volver a arrepentirte. Sí, arrepentite y que bueno, nuestro Dios es tan generoso, nuestro Dios es tan misericordioso y como decías vos, Adri, siempre te da otra oportunidad. Entonces,
tenés a las puertas la oportunidad de poder restaurar lo que tenga que ser restaurado en tu vida. Entonces, bueno, empezá por esos pasos, ¿no? Reconocerlo a Dios, arrepentite y verdaderamente empezará ese nuevo camino y ese proceso de restauración que te va a llevar a un crecimiento y a un estado infinitamente mejor que el que estás ahora. Bueno, nos excedimos un poquito, le pedimos disculpas a María Bravo, ella sigue ahora tomando forma, pero les contamos que el tema que vamos a escuchar ahora de Tercer Cielo justamente habla de esto, ¿no? De que no te quedes con la situación, con el error del pasado allí atascado, sino que vuela como el águila, retoma el vuelo y vas a ver cómo Dios te va a estar respaldando. Nos reencontramos el próximo